Llegamos al final de la primera semana de nuestra lección sobre Primera y Segunda de Corintios, o a los Corintios, mejor dicho. Estas cartas escritas por Pablo que tienen grandes principios para nuestras iglesias, porque como descubrimos en la semana, igual que nosotros, la iglesia primitiva enfrentó problemas. Cuando se introdujo el Evangelio en algunos lugares, eso no es que instantáneamente o mágicamente, voy a usar esta palabra, cambió todo. No, había resistencia, había introducción de los aspectos mundanos en la iglesia, y la iglesia tenía que lidiar con eso, y estas cartas nos ayudan a ver cómo el Espíritu Santo trabajó con cada una de las iglesias, y en esta particular con la iglesia de Corinto. Así que hemos sido instruidos, Dios nos ha bendecido durante esta semana, pero hay una pregunta que hemos tenido latente durante toda la semana, y es ¿por qué somos cristianos? ¿Verdad? ¿Por qué somos cristianos? Bueno, vamos a orar y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para hacer una reflexión final de lo que ha sido nuestro estudio de esta semana. Te damos gracias, querido Padre, porque para siempre es tu misericordia. Hemos aprendido mucho en estos días que nos estamos introduciendo al tema de las cartas a los Corintios, y te imploramos, ayúdanos a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Solo quiero que recordemos algunas cosas antes de responder a esta pregunta, ¿por qué somos cristianos? Y lo primero que tenemos que recordar es que estas cartas a los Corintios se escribió a una iglesia que estaba en un lugar complicado para la fe. Vamos a decir así. El mundo en general es complicado para la fe. Pero la ciudad de Corinto, como estudiábamos en la semana, y si tú tienes el folleto también lo has podido ver, y si tienes el complemento de los maestros o el comentario también, el libro de 3 en 1, como este servidor, allí has podido ver un poco del trasfondo cultural. Una ciudad cosmopolita, donde convivían varias etnias, con un comercio muy activo, lo que hacía que las ideas pudieran ser transportadas a una velocidad increíble. Y ahí vemos a una ciudad que parte de sus prácticas son la idolatría, la inmoralidad, inmoralidad idolátrica, inmoralidad ritual, podríamos decir, porque tenían templos a la diosa Afrodita y todo eso. Y todo eso permeaba la cultura mental de las personas. Era el prisma con el cual veían las cosas. Cuando el cristianismo irrumpe allí, naturalmente, con los altos principios morales que ya vivían los judíos que habían ahí, y que ahora combinan, solo que ahora se señala a Jesús como el único y suficiente Salvador, que le da sentido a todo eso de los altos estándares morales. Ahora eso es una nueva perspectiva de vida, y la gente no cambia de la noche a la mañana. Es más, ninguno de nosotros cambia por mucho de que nos argumenten cosas. Puede ser que nos presenten los argumentos más convincentes, pero mientras no decidamos cambiar desde el interior, no sucede nada. Pero bien, dicho esto, este es el panorama con el que se está enfrentando Pablo. Una ciudad que tiene muchas cosas, culturalmente hablando, que van en contra del Evangelio. Ya se enfrentó con algo así en Atenas, pero ahora vemos, y lo dice Pablo con claridad, que él decide por una forma más directa de presentar el Evangelio, rehuyendo al tema de los argumentos filosóficos como lo hizo en Atenas, porque seguramente no le fue como él esperaba en Atenas, no porque no hiciera un buen trabajo. No hay que ser extremistas, ¿verdad? Porque yo de repente he escuchado cosas ahí, y malas lecturas del libro Hechos de los Apóstoles, por cierto. Me refiero del libro escrito por Elena de White, que cuando tomamos una cita muy aislada, ya queremos decir con eso que Pablo se equivocó en Atenas. Pablo no se equivocó, en el sentido de que hizo lo que tenía que hacer, predicó el Evangelio, pero lo que sí hizo fue adaptarse, y en este caso él dice adaptar su estrategia, y él dice: no me resultó del todo lo que hice en Atenas, porque no es que no hubiera habido fruto, hubo fruto,
pero no me resultó de todo lo que hice en Atenas, pues voy a cambiar mi enfoque. Y en Corintios se dedica a la predicación directa del Evangelio. De hecho, aquí lo vemos en Hechos de los Apóstoles. Al predicar el Evangelio en Corintios, hablando del libro escrito por Ellen G. White, ella dice, el apóstol siguió un plan diferente que en Atenas. Decidió seguir otro plan de acción en Corinto, en sus esfuerzos por cautivar la atención de los despreocupados e indiferentes. Resolvió evitar todas las discusiones y argumentos complicados y no saber entre los corintios sino a Jesucristo y a este crucificado. En una síntesis podríamos decir, exponer directa y claramente lo que la Biblia dice, sin enredarnos en los argumentos complicados que a veces pueden estar alrededor de un estudio de la Biblia. Que eso pasa, que fue lo que sucedió allá en Atenas. Luego aparece algo que descubrimos en la semana. Por los textos que leemos en los que Dios le dice a Pablo, no temas, sigue predicando aquí porque aquí tengo mucho pueblo, podemos inferir que en algún punto Pablo pensó en abandonar la ciudad porque no era fácil el trabajo ahí. Y déjame decirte, a veces eso es lo que toca. No es un fracaso si lo que hicimos fue predicar y nos movimos a otro lugar. De nuevo aquí nos sirve el ejemplo de Pablo. En Atenas, Pablo ocupó un método, predicó. Cuando vio que las cosas no funcionaron del todo, ¿qué hizo? Se fue a Corinto. No es un problema cambiar de localidad, pero tenemos que ser sensibles a la dirección de Dios y en eso la verdad es que solo el Espíritu Santo trabajando en nuestros corazones cuando estamos en comunión con Él puede ayudarnos. Porque nota también lo que dice ahora en otro libro de Ellen G. White, que son Sketches from the Life of Paul, dice aquí, el título del libro dice, Pablo tuvo cierto éxito ahí en Corinto, pero dudaba de la conveniencia de edificar una iglesia con el material que allí encontró. Consideraba Corinto un campo de trabajo muy cuestionable y decidió abandonarlo. Ese era el plan de Pablo. Dijo, bueno, ya prediqué, ya hice lo que tenía que hacer, no veo que funciona, me voy. Pero ahora dice, mientras contemplaba la posibilidad de abandonar la ciudad en busca de un campo más prometedor, el Señor se le apareció en una visión nocturna y le dijo, no temas, sino habla, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo entendió que se trataba de una orden para permanecer en Corinto y una garantía de que el Señor haría crecer la semilla sembrada. Una gran iglesia se inscribió bajo la bandera de Jesucristo. Y miren, mis queridos hermanos, esto es aprender a ser dirigidos por Dios. De nuevo, no quiero decir de que cuando llego a un lugar y las cosas no prometen, entonces debo quedarme ahí hasta ver si funciona. No necesariamente. En este caso, vemos a Pablo sensible a la dirección de Dios y eso es lo que tenemos que hacer. Porque en Atenas, cuando Pablo vio que tal vez no tuvo los resultados que él esperaba y el enfoque que él había tenido tal vez no fue el mejor, podríamos decirlo, no hay problema, se dice y no pasa nada, como dicen por ahí, pues se fue para Corinto y ahí no vemos que Dios haya dicho, no, te quedas en Atenas porque ya comenzaste aquí, hay que terminar. No, porque todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, ¿verdad? En cambio, aquí en Corinto sí vemos a Dios actuar y decir, no, ahora te me quedas aquí. Porque había una gran oportunidad debido al tipo de ciudad que era. Se podía alcanzar a diferentes tipos de personas que al viajar a sus diferentes lugares de origen o a comerciar en otras partes del mundo, podían llevar el Evangelio. Recuerda cómo era la ciudad, ¿verdad? Que era una ciudad portuaria. Esto nos dice mucho a nosotros, pero todo esto que estoy diciendo solo cobra sentido cuando respondemos a la pregunta principal, ¿por qué? Porque si no tenemos claro la razón por la que estamos haciendo las cosas, fácilmente podemos desanimarnos, fácilmente podemos inventarnos métodos, fácilmente podemos inventarnos qué hacer que no esté en armonía con la palabra de Dios. Pero cuando tenemos claro el por qué, la razón, entonces todo lo demás encaja.
Y así comencé esta semana, así quiero terminarla, porque creo que es necesario que reflexionemos al final de la semana por qué somos cristianos. Y ahora le voy a dar un paso más. ¿Por qué somos cristianos adventistas del séptimo día? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido? Porque mis papás eran cristianos, yo soy adventista de segunda generación, de hecho yo soy adventista de segunda generación, mis papás eran cristianos adventistas y pues yo lo soy y nada, pues aquí estoy. Yo me he cuestionado muchas veces eso, ¿por qué soy adventista del séptimo día? ¿Por qué Dios quiso que yo naciera aquí como un hijo de adventistas? ¿Qué hubiera pasado de mí si yo hubiera nacido en otro lugar? ¿Y habría llegado a la fe? Yo tengo mi respuesta para todas esas preguntas propias, respuestas personales, pero lo que yo quiero decir es que tenemos que encontrar el por qué, porque si entendemos la razón, entonces todo lo demás encaja. Eso es lo que vemos en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado por Dios. ¿Cuál era su motivo? ¿Cuál era su razón? Él dice, yo fui llamado por Dios. Si Dios me llamó a seguirlo, entonces quiere decir que yo tengo una tarea que cumplir. Dios me llamó y mi tarea es esta. La identidad, y ahora voy a decir algo, espero decirlo de la manera mejor, porque no quiero causar polémica, pero nuestra identidad no se define por la adición a una organización, pero nuestra identidad se define por nuestra relación con Dios y nuestra organización debe estar alineada con los propósitos de Dios. No estoy diciendo que la organización sea mala, porque de hecho necesitamos organización. La iglesia primitiva tuvo que organizarse, pero necesitamos que nuestra vida esté alineada con Dios, con su palabra, con la identidad que nos da haber sido llamados. Y en eso, ahora lo puedo decir de forma directa y con claridad, yo le doy gracias a Dios, porque la Iglesia Adventista del Séptimo Día está alineada con su llamado. De manera general, como organización, tiene claro que Dios la levantó en un momento especial para poder cumplir una misión. La misión de preparar a un pueblo para la venida de Jesús. Entonces tenemos una visión, tenemos una misión, tenemos una razón de ser, que no está separada de la Biblia porque esa es la misión que siempre hemos tenido. Pero ha llegado el momento en el que Dios levantó a un pueblo para cumplir esa misión. Ahora, si como organización tenemos clara la misión, la pregunta es a nivel personal, ¿estoy claro de por qué fui llamado a ser cristiano adventista del séptimo día? ¿O estoy claro de por qué Dios me está llamando a ser un cristiano adventista del séptimo día? O sea, noten lo que implica esto. Tener claro el por qué hemos sido llamados. Tener claro eso es lo que le va a dar sentido a todo lo demás. Porque lo dije al principio de la semana, hay muchos que hacer, sí, claro, porque ¿qué es ser cristiano? Bueno, hay que predicar el evangelio, hay que devolver diezmos y ofrendas, hay que cuidar nuestro cuerpo, hay que, tener instituciones de educación, de salud, todo lo que quieras. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ¿cómo? Haciendo ejercicio en el caso del cuerpo, comiendo saludable, siendo fieles mayordomos en las finanzas, aprendiendo a administrar las finanzas en el caso de los diezmos y ofrendas, aprendiendo a compartir el evangelio y a testificar en el caso de la misión que es predicar. Hay muchos cómo, pero todo eso, los qué y los cómo, tiene sentido cuando entendemos la razón, el por qué. Así que termino con eso. ¿Por qué has sido llamado a ser cristiano? ¿Por qué eres cristiano? Que la respuesta que tú tengas en tu corazón, en tu relación con Dios, te ayude a ver todo lo demás. Yo les recomendé este libro porque este es el libro que leí y que está bien en armonía con lo que hemos estudiado esta semana. ¿Qué es esto? Empieza con el por qué. Es un libro muy interesante. Si tú lo puedes conseguir y lo puedes leer, te vas a dar cuenta de la necesidad de tener claro el por qué.
Solo debo hacer una advertencia. Naturalmente no es un libro cristiano, en el sentido general de esa palabra, no es un libro cristiano, pero es un libro del cual podemos extraer puntos que nos ayudan para entender cómo podemos ver el mundo de mejor manera. Digo que no es cristiano para hacer la aclaración en el sentido de no esperen conceptos cristianos en ese libro, pero sí esperen conceptos que son interesantes para poder desarrollar una mejor cosmovisión. Y cuando lo filtramos eso a la luz de la Biblia, nos damos cuenta del sentido que tiene. Por eso dice Pablo, escudriñadlo todo y retened lo bueno. Vamos a orar por eso, porque tú has sido llamado por Dios, tú has sido llamada por Dios. Y como tienes un llamado, entonces Dios nos está diciendo, aprendamos a vivir este llamado. La iglesia de Corintio tenía problemas, muchos. Los vimos someramente esta semana, los vamos a estudiar todo este trimestre. No dejemos que los problemas debiliten nuestra fe en la guía de Dios sobre su iglesia. Nuestra iglesia en el siglo XXI tiene problemas, muchos, y los tendrá hasta el fin. Pero Dios sigue guiando a su iglesia. ¿Crees esto? Oremos. Querido Padre, te damos gracias por tu paciencia y amor. Y te damos gracias, Señor, porque tú sigues guiando a tu iglesia. Y a pesar de los problemas que enfrentamos ahora, así como enfrentó tu iglesia en el pasado, así como enfrentó tu pueblo en la historia del Antiguo Testamento, siempre podemos ver tu mano guiando a tus hijos. Así que permítenos ser sensibles a la guía de tu Espíritu. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por derramar tu preciosa sangre, quien me compró con gran amor al morir en mi lugar. Gracias, Señor, por derramar tu preciosa sangre, quien me compró con gran amor al morir en mi lugar y darme salvación. El mensaje de la cruz parece locura, pero es poder de Dios para mi salvación. Por eso viviré para adorarte, para tu gloria. El mensaje de la cruz parece locura, pero es poder de Dios para mi salvación. Por eso viviré para adorarte, para tu gloria, para tu gloria. Dame el don de tu amor que todo lo puede. Cambia, oh Dios, mi corazón, quiero ser como eres tú. Dame el don de tu amor que todo lo puede. Cambia, oh Dios, mi corazón, quiero ser como eres tú y amar a los demás. El mensaje de la cruz parece locura, pero es poder de Dios para mi salvación. Por eso viviré para adorarte, para tu gloria.
gloria.